Este domingo, 12 de mayo, se celebran las elecciones catalanas. Los sondeos dan ventaja al socialista Salvador Illa, pero la gran duda reside en saber si esa victoria será suficiente para ser presidente. En el lado independentista, la batalla por la hegemonía del bloque parece que va a caer del lado de Junts y de Puigdemont, dejando a Esquerra en una posición débil, pero seguramente decisiva, para terminar decidiendo quién gobierna. Elecciones catalanas. Las tres soluciones posibles. Para situarnos en este contexto político hablamos con Juan Fernández Miranda, adjunto al director de ABC. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. También está por aquí Víctor Ruiz de Almirón, jefe de la sección de España del periódico. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días. En estas elecciones compiten 8 partidos, ni más ni menos. ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Qué podemos ver con adelanto? Hay varias lecturas, pero hay una evidente que salta a la vista, y es que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, es el partido que va a ganar las elecciones. Eso creo que está fuera de debate, ¿verdad, Víctor? La cuestión está en cuál es el resultado que consigue y la distancia que le mete al segundo y al tercero, que probablemente, según las encuestas, van a ser Junts y luego Esquerra. Sobre esto hay mucho que analizar, pero digamos que partimos de la base de una victoria cómoda del Partido Socialista. Sí, esto es un escenario novedoso porque, bueno, en las anteriores elecciones es importante advertir, como nos pasaba en las elecciones vascas, que estaban muy condicionadas por el efecto de la pandemia, son unas elecciones de baja participación. Ya se presentó como candidato, viniendo directamente del Ministerio de Sanidad y la gestión de esa pandemia, y ya logró una victoria muy ajustada con Esquerra y también con Junts muy cerca. Pero esta es la verdadera prueba de fuego para la recuperación del PSC, que es un partido que en los años más duros del proceso independentista vivió varias salidas de cuadros dirigentes muy importantes, algunos hacia el independentismo, otros hacia Ciudadanos. Eso se vio reflejado en su base electoral y quedó muy diezmado ese partido, por debajo de los 20 escaños en las elecciones del 15 y del 17. Y ahora pues estamos ante un escenario completamente diferente. Ganó las últimas elecciones, pero como digo, muy marcadas por una baja participación, y ahora parece que va a ganar con comodidad. Como decía Juan, lo más importante va a ser la distancia entre el primero y el segundo, y también entre el segundo y el tercero. Y fíjate que en los debates que hemos estado viendo estas semanas de 8 candidatos, que son muchos candidatos, es algo distinto, Cataluña en esto siempre va por delante, pero a mí me ha recordado mucho a Andalucía, a Juanma Moreno, porque en los debates en Andalucía, Juanma Moreno era como un asistente involuntario, y se pegaban a su derecha y a su izquierda, se lanzaban misiles que pasaban por encima y por debajo de él, pero a él no le tocaban. De manera que Juanma Moreno se presentó como el centro moderado, se elevó la institucionalidad. Pasa algo parecido con Illa. Illa, por mérito propio, está en una posición de ganar las elecciones, pero también por demérito de los demás, que al final lo sitúan en esa centralidad. Sí. Y ahora hablaremos si realmente es centralidad su posición o no. Todo apunta a que estas elecciones van a arrojar un ganador en las urnas, pero eso no significa que ese ganador acabe siendo el presidente de la Generalitat, porque probablemente los pactos van a jugar un papel clave en todo esto. Se barajan varias opciones. Una de ellas es que se forme un gobierno independentista. ¿Cómo valoráis este escenario? Sí, es importante que tengamos claras las aritméticas, ¿no? Estamos hablando de que Illa va a gobernar las elecciones, va a ganar las elecciones, y la encuesta más generosa la está situando en el entorno de los 45 escaños. La mayoría absoluta son 68. Hay camino, queda mucho margen para completar esa mayoría. Lo primero que hay que mirar la noche electoral, por muchos motivos, es efectivamente si el bloque independentista es capaz de llegar a 68. Ha llegado en las últimas elecciones y por eso han gobernado, pese a la histórica victoria de Ciudadanos en el 17, el subidón que ya supuso también Ciudadanos en el 15, el bloque independentista ha llegado a esos 68 escaños. Es verdad que hemos venido contando que el propio bloque independentista ya no tiene la unidad que sí que tenía en el 15, en el 17, o incluso la unidad a la que se vieron obligados en el 21. Si Junts y Esquerra sumasen 68, pese a que venimos de una legislatura en la que se ha roto un gobierno
de Esquerra y Junts, como ha pasado con el gobierno de Aragonés. Creo que sería difícil que, en este caso para Esquerra, que es quien va a quedar segundo dentro del bloque independentista, sería difícil no restituir, dirían ellos, a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Iba a haber una tensión fuerte si esa suma se produce. Pero creo que no se va a producir. Creo que no se va a producir, y lo que nos dicen las encuestas es que el bloque independentista puede perder la mayoría, puede no llegar a 68, y que si llega va a tener que ser con la participación de otros actores. Uno es la CUP, que ya lo conocemos, un actor que ha sido importante porque la CUP es el artífice de la retirada política de Artur Mas y de que llegara en su momento Carles Puigdemont. Pero es que ahora, para hacerlo más complicado todavía, probablemente lo que nos dicen los sondeos es que para que lleguen a esos 68 tendría que entrar en el concurso Alianza Catalana, que es esta nueva formación que capitanea la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Es una formación nítidamente de derechas, y sería muy complicado que el bloque independentista, en un momento en el que ya no estamos en el punto álgido del proceso, en el que ya no estamos en la convergencia obligatoria entre Esquerra y Junts, venimos de una ruptura entre ellos, sería complicado que dos partidos que vienen de esa mala relación, si encima tienen que meter a un tercer y a un cuarto actor, puedan llegar a un acuerdo. Yo, si depende de 4 actores, lo veo complicado. Una segunda opción es que haya un tripartito de izquierdas, como ya hubo en la época de Montilla, entre PSC, Esquerra Republicana y los Comuns. Todo en la política catalana en los últimos años se explica con los acuerdos de izquierdas, a veces para gobernar o a veces para no gobernar, pero es verdad que ese tripartito lo condiciona todo ya desde el año 2003. Recordemos que en el año 2003 hubo un cordón sanitario firmado por el tripartito para no pactar con el PP. En aquella época era el PP lo que estaba proscrito. Ahora se ha vuelto a firmar otro cordón sanitario que incluye no pactar ni con Vox ni con Alianza Catalana. Dejan al margen al PP, que ahora ya sí se le considera un partido decente. Cataluña ha trasladado a España un concepto terrible en política, que es el cordón sanitario, y que además es papel mojado, porque yo creo que si finalmente necesitan pactar con quien han dicho que no, pactarán. El tripartito de izquierdas es una opción verosímil. A ver si suman, pero es una opción verosímil porque ya se ha producido en otras ocasiones y porque además tiene un reflejo en Madrid que a todos les gusta. Lo que pasa es que en esa situación el que se queda fuera es Junts, y Junts puede tener un arrebato grande de ira, para empezar porque su líder, Carles Puigdemont, ha dicho que si no gobierna, se va. Y esto puede propiciar, esto no sabemos por dónde va a salir. Pero es una opción verosímil. Si realmente suma el tripartito, es muy probable que salga adelante. Y existe una tercera posibilidad, que sería que Salvador Illa, el candidato del PSC, gobierne en solitario, apoyado por fuera, con uno de los partidos independentistas. Pero esto es muy interesante, porque claro, Illa quiere gobernar, ha ganado las elecciones, tiene un buen resultado, puede hacerlo con Junts o con Esquerra, imaginemos, si Illa consigue por encima de los 40, incluso hasta los 45, es probable que sume hasta con Esquerra, que está yendo muy a la baja. Esquerra está acercándose peligrosamente a los 20 escaños. Pero podría elegir. En ese caso, él lo va a intentar. Aquí la pregunta es, ¿hará algo Illa que no le autorice Sánchez en Madrid? Y es importante tener en cuenta que el Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC, es un partido hermano del PSOE, no es un partido subordinado al PSOE. Por lo tanto, Illa tiene la autonomía para poder hacer lo que él quiera. Fíjate que la reflexión que quiero hacer aquí me sirve tanto para la opción de un tripartito como para el gobierno en solitario. Pero primero, sobre lo que decía Juan, es así. Es verdad que nunca, como en los últimos años, ha habido una comunión tan grande y tan importante entre el PSOE y el PSC como la que se produce desde que Sánchez vuelve a la Secretaría General del PSOE en el año 17. Pero un Sánchez que está sufriendo un desgaste interno importante, pese a que en Cataluña, hay que tenerlo claro, al contrario que puede ser en otras comunidades de España, Sánchez sí que es un activo para el voto del PSOE, pero una figura como la suya, que acumula ya cierto desgaste, un Illa que ganase cómodamente las elecciones, yo esta hipótesis de que Sánchez no permita
a Illa formar gobierno por las consecuencias que puede tener en Madrid, no la termino de ver y luego lo desarrollamos, pero sobre la posibilidad de gobierno de Illa, ya sea solo o con el tripartito, yo creo que hay muchas opciones. Las encuestas son más optimistas respecto a la posibilidad de que el bloque de izquierdas, el tripartito, digamos, sume que lo son lo que tiene que ver con el bloque independentista. Y luego una consideración. El gran derrotado de la noche electoral pinta que va a ser Esquerra Republicana, que va a perder la Generalitat, va a pasar a la tercera posición, pero todo va a pasar por ellos en los pactos postelectorales. Si hay suma del bloque independentista, Esquerra tendrá que decidir si hace presidente a Puigdemont. Si la hay del tripartito de izquierdas, tendrá que decidir si hace presidente a Illa. A partir de ahí lo puede hacer entrando en el gobierno. Ojo a los estímulos de mantener poder institucional para un partido acostumbrado a tenerlo desde 2015 y que desde los 2 últimos años lo tiene toda la Generalitat en solitario. Esto opera en política, los cuadros, los dirigentes internos que tienen puesto institucional y que cobran sueldos públicos, esto opera dentro de las dinámicas de las organizaciones. Y luego por una clave estratégica. A Esquerra, estando en una dinámica de caída, ¿le conviene una repetición electoral? Yo tengo dudas porque sería claramente el culpable de la repetición electoral y tengo dudas de que le convenga. Le puede convenir más que se ponga en marcha la legislatura pensando en que con eso la figura de Puigdemont, que es lo que ahora les va a hacer perder el paso y perder el liderazgo del mundo independentista, pueda terminar diluyéndose con el tiempo, y que incluso Puigdemont se vaya, como ha dicho que haría si no es presidente. Entonces, el resumen sería que a partir del lunes probablemente todo va a depender de la decisión que tome RC y Oriol Junqueras y las tensiones internas que puedan tener. En febrero se celebraron elecciones en Galicia, en abril las vascas, ahora las catalanas. En las tres hay una pregunta recurrente que siempre parece muy pertinente en este año tan electoral. ¿Qué efectos puede tener el resultado de Cataluña? ¿Cómo se puede reflejar esto en la gobernabilidad de España, del país? Porque aquí Sánchez sí se juega a perder apoyos. Estas son las grandes elecciones, a esos efectos. Sánchez montó un gobierno después del 23 de julio, ya en noviembre, en el que combinaba el apoyo en Cataluña de 2 partidos rivales, Junts y Esquerra, y en el País Vasco de 2 partidos rivales, Bildu y el PNV. En el País Vasco le ha salido bien la jugada, dándole el poder al PNV, como era esperable, pero en Cataluña la cosa es infinitamente más compleja. Porque la política catalana es infinitamente más compleja en general y está muy tóxica últimamente. Obviamente uno de los candidatos es una persona perseguida por la justicia, solo por eso. Además, ya apuntaba Víctor, Esquerra tiene unos problemas graves internos. La relación entre Pere Aragonés, presidente todavía de la Gene, y Oriol Junqueras es mala. Es decir, si Pere Aragonés consigue el resultado que le están vaticinando las encuestas, va a empezar la guerra esa misma noche. Todo es complejo. Y en Madrid, Sánchez tiene que conseguir que le sigan apoyando los 2 partidos a la vez. Si Junts se queda fuera de la gobernabilidad, en cualquiera de las fórmulas que hemos comentado, ¿alguien cree que Junts va a seguir apoyando a Sánchez en Madrid? Es imprevisible lo que pueda pasar, porque Puigdemont dijo que se iba, ya veremos si se va o no. ¿Qué partido resultante sale? Porque al final Junts no deja de ser un cascarón vacío bajo un liderazgo fuerte como el de Puigdemont y la épica y todo este rollo del exilio y demás. Por lo tanto es imprevisible, pero parece fácil prever que no va a apoyar a Sánchez gratuitamente porque sí. Aparte que, insisto, Junts es un partido que en lo ideológico, dejando al margen lo identitario, es un partido de derechas. De hecho, se están produciendo ya votaciones en el Congreso que pierde el gobierno y gana el bloque de derechas. Ha habido una recientemente sobre un tema que es muy importante, que es el lobo. En muchas partes de España es muy importante, y el bloque de derechas lo ha sacado adelante, y el bloque del gobierno se ha quedado en la parte derrotada. Por lo tanto, imprevisible lo que pueda pasar con Junts, pero parece lógico que no apoyen a Sánchez gratuitamente. Esquerra, si el partido consigue un mal resultado y supongamos que Illa pacta con Junts, esto que siempre se llama sociovergencia y que es como los unicornios, que todos sabemos lo que es, pero nunca se produce, pero existe. ¿Qué va a hacer Esquerra? ¿Aguantar en Madrid el gobierno de Sánchez cuando han sido humillados y encima allí
han sido humillados porque van a conseguir un mal resultado y han sido humillados por dos motivos: mala gestión en Cataluña y demasiada cercanía con el gobierno de Madrid. Van a seguir después, cuando se quieren rehacer, teniendo una cercanía con Madrid. Lo veo muy difícil. Ese debate se va a dar en Esquerra y veremos si se da o no en Junts. Por eso decíamos al principio que es importante las distancias. No es lo mismo un Junts que se quede a 2 escaños de Illa que uno que se quede a 8. Por supuesto es importante que sume o no sume el bloque independentista. Si el bloque independentista suma, Illa tiene muy difícil, casi imposible ser presidente. Si no suma, aquí se abre el debate. Salir de este trance, de esta doble cita electoral vasca-catalana, congraciando a los 4 socios, que a la vez son rivales entre ellos, como decía Juan, es prácticamente imposible. Pero una cuestión que sí que hay que tener clara: lo previsible para mí, si no suma el bloque independentista, es que Illa pueda ser presidente con algún tipo de apoyo de Esquerra en última instancia, con mucho debate y con mucha tensión interna dentro de Esquerra. Y siempre decimos, en ese momento Junts retira el apoyo a Sánchez en el Congreso. Y yo siempre pregunto, ¿qué significa retirar el apoyo a Sánchez? No significa nada a efectos de que Sánchez deje de ser presidente. En este país las mociones de censura no son destituyentes, tienen que ser constructivas. Por tanto, para que Sánchez dejase de ser presidente tendría que haber una moción de censura del Partido Popular que estuviese Junts dispuesto a apoyarla pese a la necesaria participación en la misma de Vox. Parece complejísimo que eso suceda. Por tanto, no hay una consecuencia inmediata y práctica del hecho de que Junts deje de apoyar a Sánchez. Pero incluso en el escenario en el que el gobierno traiga unos presupuestos después de verano y los someta a votación, o decida no someterlos a votación porque ve que no los va a sacar adelante, es importante resaltar que no hay en la legislación ningún automatismo que lleve al país a elecciones. Puigdemont puede retirar el apoyo a Sánchez, pero el botón para la convocatoria electoral lo va a seguir teniendo Sánchez, pase lo que pase esta noche. Y como Sánchez es un líder que ha demostrado ser tan imprevisible, no tenemos que dar ninguna cosa por hecho. Lo normal es que un líder que no pueda aprobar unos presupuestos convoque elecciones, pero un líder que no sea Sánchez. Efectivamente. Y hay una última posibilidad que yo creo que es la que más miedo nos da a todos, que es el fantasma del bloqueo electoral, que hay encuestas que apuntan en esa dirección. Puede que el resultado nos lleve a una repetición electoral. Entonces, ¿qué? ¿Quién sale beneficiado de ese escenario? Es una hipótesis más que razonable en la repetición electoral. De hecho, es sorprendente porque en la campaña electoral ha operado el factor repetición. En España ya nos estamos acostumbrando a que haya repeticiones electorales, pero era algo que se producía a posteriori. Aquí ha estado sobre la mesa a priori. ¿Por qué? Por el espejo de Madrid, ¿no? Por las reivindicaciones en Madrid y porque todos los partidos en liza en el independentismo están en procesos complejos de liderazgo. Veremos a ver qué sucede. Pero no es en absoluto descartable, porque supongamos que ella gana con solvencia y necesita el apoyo de Junts y Esquerra. Junts y Esquerra le dicen que no quieren apoyarlo, que el gobierno tiene que ser para los independentistas. Tengamos en cuenta que hace mucho tiempo que no gobierna nadie que no sea independentista en Cataluña. Y deciden ir a una repetición para rearmarse y volver a competir. Eso es una opción perfectamente verosímil. Dando por hecho que no debería ser así, ¿no? La repetición electoral es algo que supone un fracaso de la clase política, pero en España hemos superado ese escenario hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, no lo descartemos. Si la decisión... eso va a depender esencialmente de que el mundo independentista, cualquiera de sus partes, decida o no apoyar a ella. Si la decisión es la toman con el corazón o con las vísceras, estamos ante un escenario muy posible. Y en Cataluña se han tomado muchas decisiones con el corazón y con las vísceras y no con la cabeza en los últimos años. Yo sigo pensando que con los datos que tenemos de demoscópicos, si se parece el resultado electoral a las últimas encuestas, una Esquerra en esa situación de deterioro, ir a una repetición electoral sería complejo.
sería complejo y yo por eso, siendo muy sensible a la posibilidad de la repetición electoral, pienso que si uno de los dos bloques suma, creo que Esquerra tiene pocos estímulos para ir, porque el batacazo en repetición electoral podría ser mucho más grande. Sí, y otro tema, la amnistía. La amnistía probablemente sea aprobada en el Congreso a finales de mayo. Eso es. Y esto tiene un efecto más allá de Puigdemont sobre Junqueras, que dejaría de estar inhabilitado. Ya veremos cómo, si hay cuestión prejudicial o no. Todo eso también afecta. Porque si hay una renovación en Esquerra, pasa por las opciones de Oriol Junqueras de presentarse. Entramos en el debate de si, pese a estar aprobada la amnistía en mayo, a Junqueras le podría dar tiempo a ser candidato en octubre, noviembre, que es cuando sería la repetición. Son cosas que son desconocidas en este momento. Y hay un último pilar de estas elecciones que no hemos tocado, y es todo lo referente a la derecha no nacionalista, a la derecha constitucionalista, esa pelea que tienen PP y Vox. ¿Qué expectativas tienen y qué papel pueden jugar? Bueno, primer punto, un homenaje. Yo creo que merecido. Ciudadanos no va a lograr representación. Partido fundamental para entender los últimos 20 años en la política catalana. Este año cumple 18 años constituido como partido. Ha sido un partido fundamental que ha llegado a ganar unas elecciones en Cataluña. Creo que supo pulsar la tecla del momento, como no lo estaban haciendo el Partido Popular ni el Partido Socialista de Cataluña, pero ya sabemos el proceso que lleva sufriendo los últimos 5 años y la perspectiva es que saque 0 diputados un partido que en 2017 sacó 36 y ganó las elecciones y que en 2021 sacó 6. Algo muy parecido a lo que le ha sucedido en el conjunto de España. Sí, lo que pasa es que tiene un componente emocional en Cataluña distinto. Cataluña es donde nacieron, Cataluña fue donde dieron voz a los que no la tenían, Cataluña fue donde Ciudadanos tuvo sentido y luego se trasladó a España y es todo conocido. Sacar 0 diputados Ciudadanos es muy simbólico. Sí, hay mucho de ese votante que se va a quedar en casa, porque los grandes resultados de Ciudadanos fueron con elevados niveles de participación. Hay mucho votante que se va a quedar en casa. Hay un votante que va a estar en el PSC, porque sí que ven en ella una figura que puede pasar, como dicen ellos, pasar página del proceso independentista. Y luego la gran duda es dónde va todo ese votante. Al contrario que en otros sitios de España, donde masivamente y de forma abrumadora ha ido al PP, como ya digo, en algunos casos en Cataluña se ha quedado y se va a quedar en casa, en alguno va a ir al PSC y va a ir uno a Vox. Y esto entronca con lo que quería explicar. El PP tiene un problema de imagen de marca clarísimo en Cataluña. Las encuestas, las más generosas, le han proyectado 14 escaños. No tiene nada que ver con otros lugares de España en los que el PP, después de la desaparición de Ciudadanos, ha tenido lo que ellos tenían más todo Ciudadanos. Aquí eso no va a pasar. En el mejor de los casos se puede quedar. El PP viene un resultado pobrísimo en el año 21, con solo 3 escaños, estuvieron al borde de la desaparición, y va a crecer mucho porque viene de esas tasas y porque en vez de 3 competidores en ese espacio va a pasar a 2 y se va a ver beneficiado por ese voto útil y por el reparto de escaños. Pero lo que nos están indicando los sondeos es que el resultado va a ser más ajustado de lo previsto entre el Partido Popular y Vox. Y el éxito damos por hecho que el PP mínimo tiene que pasar de 10 escaños, cuadriplicar sería lo mínimo que se le podría pedir y estar en 12, pero da la sensación de que no van a conseguir, desde luego, por supuesto, no ya quedarse con todo el voto de Ciudadanos, sino que no van a conseguir minorar la base electoral de Vox, que eso es algo que sí que consiguieron en las elecciones generales, sin ir más lejos, donde Alberto Núñez Feijóo sí logró entrar en ese electorado. Yo creo que han sido muchos meses de una mala gestión del PP en Cataluña, dejando muy claro en la dirección nacional que no querían o no confiaban en Alejandro Fernández, pero luego finalmente ha tenido que ser el candidato, pero se pone de directora de campaña a una figura como Dolors Montserrat, que en cierta manera es la némesis interna de Alejandro Fernández. Y la campaña ha tenido también un foco importante en el tema de la inmigración. Ahí Vox
se maneja con mayor comodidad que el PP. Y desde luego, si el resultado es muy apretado o si incluso Vox llegase a estar por delante del PP, se iban a abrir debates importantes en el Partido Popular, en el conjunto del país, porque el resultado en País Vasco tampoco fue para tirar cohetes. Juan, Víctor, muchas gracias por este ratito, esta mesa de análisis. Estaremos atentos a lo que ocurre, os leemos el domingo y animamos también a todos los oyentes a que sigan la jornada electoral en abc.es. En abc.es estaremos desde las 8 a tope, toda la redacción del periódico. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.